palabra de Dios es viva y poderosa. Transforma nuestro corazón, renueva nuestra mente y guía cada aspecto de nuestro diario vivir. Bienvenidos a este tiempo especial en el que juntos nos exponemos a la verdad que cambia vidas. Escuchemos una vez más un sermón en Hila. ¿Ustedes han escuchado alguna la frase todo tiempo pasado siempre fue mejor? ¿O se podrían identificar con esta frase, todo tiempo pasado es mejor? Y quiero aclararla para saber si pueden identificarse aún más. ¿Ustedes han atravesado situaciones complejas en su presente que los ha llevado a anhelar como el pasado, como situaciones que usted de, uy, cuánto quisiera que la vida fuera como antes? ¿Algunos se identifica con eso? Algunos, bueno, les confieso que es algo con lo cual me identifico de forma constante. Y les digo que las personas que se identifican con esto son personas que tienen corazones bastante nostálgicos. Y yo soy una persona bastante nostálgica. Vengo de una familia bastante nostálgica. Mi abuelo, mis papás, mi hermana, yo, somos de esas personas que se sientan, disfrutan, hablan de dónde estuvieron, qué hicieron cuando eran niños. Y no creo que esté mal, ¿no? No creo que esté mal en cierta medida recordar estas épocas lindas. Sin embargo, creo que eh, he identificado que en mi corazón en muchas ocasiones y en el corazón del hombre, a veces ese extremo de la nostalgia nos puede llegar a ver, nos puede llevar al pecado de qué? De querer escapar del presente anhelando el pasado. ¿Por qué? Constantemente, como les decía, creo que uno de gran manera atraviesa situaciones presentes, ¿no? O sea, creo que todos en el presente presentamos dificultades, ¿no? Creo que ninguno podría acá decir, no, acá mi vida perfecta, yo no tengo dificultades. No, todos tenemos situaciones complejas, difíciles. Y como les digo, cuando me encuentro en estas situaciones, y creo que todos podemos en cierta medida ver, pensamos, ah, tan chévere que era la vida antes, tan chévere que era cuando no tenía preocupaciones, cuando era niño, es tan chévere que era cuando ser niño, ¿no? No se preocupaba por nada, uno no sufría con nada, todo era tan lindo, pero ahora, qué horrible, como todo es tan difícil, todo es tan complejo, hay problemas, hay diferentes circunstancias que hacen que la vida sea difícil. Sin embargo, quiero decirles que esta conducta cuando se lleva a ese extremo de querer ver y anhelar con ese deseo tan profundo el pasado, lo que nosotros queremos hacer es escapar del presente doloroso. Y es que constantemente el ser humano quiere escapar de su vida presente. Constantemente el humano no quiere asumir el presente y la realidad en la que se encuentra. Y me preguntaba, ¿por qué el hombre es así? ¿Por qué el hombre quiere escapar de su realidad? ¿Por qué el hombre no quiere vivir el presente? ¿Por qué queremos siempre vivir otra temporada, como anhelar algo que fue? Y es que el corazón humano es insaciable. Pareciera que el presente nunca es suficiente y buscamos respuestas en el pasado en lugar de enfrentar la realidad en la que nos encontramos. Es decir, constantemente queremos ver al pasado porque no queremos ver la situación en la que nos encontramos. ¿Por qué? Porque al hombre le aterra el sufrimiento. Nos aterra, nos da temor. Queremos escapar constantemente del miedo que hay en el presente, de los sufrimientos, de las deudas, no sé, de situaciones presentes que son complejas. Y queremos huir de esto. Ahora, quiero decirles que cuando ponemos nuestra mirada demasiado en lo que fue en lugar de lo que Dios está haciendo en el presente, podemos perder de vista la esperanza viva que tenemos en Cristo. Entonces, es importante porque bíblicamente entendemos que hay una esperanza, ¿no? Hemos estado hablando bastante de esto. Tenemos una esperanza en el presente, tenemos una esperanza hoy, pero poner mirada en el pasado, mirar hacia atrás, como la salvación a nuestro presente, es querer negar la esperanza viva que Cristo nos ha dado. Ahora, entonces, la frase de todo tiempo pasado siempre fue mejor, en realidad es un poco antibíblica. No es muy favorable, no es muy correcta a la luz de la palabra. Y la verdad yo no conocía este texto, pero me gustaría que lo pudiéramos leer para sustentar por qué decir que esta frase no es bíblica. Y está en Eclesiastés 7:10, que dice, no digas por qué fueron los días pasados mejores que estos, pues no es sabio que pregunte sobre esto.
ha sido más claro. O sea, es como está directamente diciéndole, no mires al pasado, no lo anheles. ¿Eso qué es? No es de sabios. ¿Para qué? Por lo tanto, encontramos que bíblicamente nos dice que hay una tendencia en el hombre a mirar hacia el pasado, a anhelar el pasado y negar el presente. Y saben que entre más pensaba y meditaba en esto, me encontré con una realidad curiosa y es que eso me pasa hasta en la palabra, me pasa cuando leo la Biblia. Y no sé si ustedes se pueden identificar con esto, pero ¿no les ha pasado que uno lee las historias del Antiguo Testamento y uno lee historias como que el Señor abrió el mar en dos con Moisés, que el mar se abrió en dos, y usted dice, wow, pues, si yo viera esto, si yo viera el mar abrirse en dos, uf, yo creería, no tendría ninguna duda. Y anhelamos todas esas historias, ¿no? Nos encantaría poder haber visto cómo los muros de Jericó cayeron cuando el pueblo de Israel gritó a una voz y se derrumbaron los muros. eh, no sé, me encantaría haber visto cómo el fuego descendió del cielo cuando Elías oró. Son cosas que nosotros anhelaríamos y nos encantaría haber visto la zarza ardiente que vio Moisés escuchando la voz de Dios. Y creo que eso me lleva a decir, uy, ¿por qué no, Señor? O sea, ¿por qué no haces eso hoy? O ¿por qué no? Porque no lo puedo hacer. Pero es como si mi esperanza es como, Señor, acá hay algo como interesante. ¿Por qué no? Porque no sé, haces algo así impactante, no sé, que haga que mi esperanza ponga en el hacer, como en mi esperanza se ponga en este tipo de situaciones. Pero como vemos, es que al final de cuentas el Señor quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en el presente. Claro, hay hechos pasados que nos ayudan a resaltar las verdades del presente. Y eso es algo de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando del privilegio de nuestros días. Y por eso el título de la predicación es así. El título del sermón del día de hoy es El privilegio de la gracia revelada. Vamos a hablar del privilegio de la temporada en la historia de la fe en la cual nos encontramos. Cómo todas estas historias tan maravillosas que encontramos en el Antiguo Testamento van a reflejar algo, nos van a anunciar una verdad. Y es que todo va a apuntar a algo, todo apunta a la verdad. Y eso es lo que vamos a estar analizando el día de hoy. Por eso los invito a que busquemos en nuestras Biblias Primera de Pedro 1 del 10 al 12. Se pueden ir buscándolo y nos vamos a poner de pie para leer su palabra. Primera de Pedro 1 del 10 al 12. ¿Listo? Entonces vamos a leer todos a una sola voz, son solo 3 versículos. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían, perdón, a sí mismos, sino a ustedes en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a los cuales los ángeles anhelan mirar. Amén, ¿no? Poderoso. Pueden tomarse asiento nuevamente, mis hermanos. Eh, como saben, estamos predicando acerca de qué? De la carta de Primera de Pedro, ¿cierto? Me gustaría hacer un pequeño recorderis para las personas que tal vez no han venido en esta temporada o sí, no han venido, son nuevos y les voy a explicar un poquito qué es lo que estamos haciendo. Estamos en una dinámica donde estamos en un estudio, una serie de predicaciones sobre la carta de Primera de Pedro. Primera de Pedro es una carta escrita por Pedro, un apóstol del Señor Jesucristo. Es una carta dirigida a un grupo de un grupo de iglesia que en su mayoría eran gentiles, es decir, un grupo de personas que no eran judíos, eran gentiles, es decir, personas como usted y como yo. Y Pedro tiene una clara intención a lo largo de esta pequeña carta, y es decirles, hay sufrimiento en esta vida, hay sufrimiento, hay situaciones presentes que son complejas, y él quiere, Pedro les, a lo largo de la carta, es una palabra que van a ver se repite. Sufrimiento, 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 sufrimiento. Pedro constantemente está diciendo, los creyentes, las personas que creen en el Señor, claro que van a sufrir,
y van a sufrir a causa de creer en el Señor. Sin embargo, hay otra palabra que constantemente se repite en la carta y es esperanza, esperanza, salvación, salvación, esperanza. Y Pedro constantemente nos va a hacer una relación entre la esperanza, perdón, va a hacer un contraste entre el sufrimiento y la esperanza, que era parte de lo que estuvimos hablando hace 8 días, la esperanza viva del creyente. Entonces, hace 2 semanas, el pastor Walter nos estuvo hablando de que nos habló el saludo inicial de la carta, donde afirmaba que hay sufrimiento, pero hay una esperanza de que nosotros somos expatriados, que nosotros no pertenecemos a este mundo, que hay sufrimiento, pero hay una esperanza de que hemos nacido de nuevo, que el Señor nos eligió, que nos rescató para vida eterna. Y hace 8 días estuvimos hablando un poco también estuvimos hablando un poco de la esperanza viva, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? Que vimos 3 puntos hermosos, que era la esperanza viva del creyente, la cual encontrábamos en que habíamos sido nuevamente el tema de ser amados, que el Señor nos había escogido para salvación. Esa es la esperanza del creyente, la esperanza viva, que nos salvó, nos rescató. Pero también hablamos de que parte de esa esperanza viva para vivir a nuestro cotidiano en medio del sufrimiento está por medio de la fe, que hay una convicción para creer en que somos escogidos, que somos sus hijos para soportar el presente. Y hablamos de que también al final de que somos herederos. ¿Se acuerdan? Hablamos de que somos herederos. ¿Herederos de qué? De la promesa de que Cristo vendría por nosotros. Y como ven, Pedro en todo este tiempo ha dejado claro, hay una esperanza, hay una esperanza, hay una esperanza. ¿Hay sufrimiento? Sí. ¿Va a doler? Sí. Pero qué hermoso saber que somos escogidos, que somos expatriados, que no pertenecemos a este mundo, que somos sus hijos y que hay una gran garantía y es que el Señor no nos va a dejar. Y esto tiene una relación muy estrecha con el texto que estamos estudiando el día de hoy. Y hay dos cosas que se van a sostener. Y es que, como les decía, el sufrimiento del creyente y la esperanza constante del sufrimiento. Y la idea de Pedro en esta porción que vamos a estar estudiando el día de hoy es, todo esto que les estoy diciendo es un privilegio para la vida del creyente. Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, que tenemos el privilegio del tiempo en que nos encontramos, de que somos rescatados, de que somos escogidos. Así que, ¿cuál es la intención de la carta? Y el día de hoy, Pedro quiere intensificar la esperanza viva del creyente. Es decir, hoy vamos a intensificar la esperanza en medio del sufrimiento. Y Pedro quiere que veamos cómo se intensifica por medio de una idea central que él va a sostener, que es la gracia. O sea, hoy vamos a ver cómo la gracia va a intensificar grandemente la esperanza de salvación en la vida del creyente. Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy en 2 puntos. Nuestro primer punto va a ser el valor de la gracia en tiempos de los profetas. Y nuestro segundo punto será el valor de la gracia en nuestros días. Estos son los 2 puntos que vamos a estar abarcando el día de hoy. Nuestro primer punto, como les digo, es el valor de la gracia en tiempos de los profetas. Y para eso me gustaría que leyéramos nuevamente Primera de Pedro 1, solamente del 10 al 11. Vamos a leerlo porque esta es una parte súper importante. Y dice así, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron. Procuraron saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predicar los sufrimientos, los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Entonces, veamos la parte inicial que dice acerca de esta salvación, ¿cierto? Pedro está haciendo una conexión con lo que venía hablando hace 8 días, es decir, con lo que predicamos toda la semana pasada. Pero quiere decir que acerca de esta salvación hay una salvación de que somos herederos, que somos expatriados, que somos escogidos, que somos sus hijos, tenemos una heredad, estamos firmes y hay una seguridad para sus lectores. Y Pedro quiere decirles, mire, hay una espera, hay una salvación. Y a partir de esa salvación quiero revelarles y quiero que entiendan cómo hay una esperanza viva para el creyente por medio de la gracia, que era lo que les estaba diciendo. Y Pedro quiere que a partir de esa salvación, cada uno de nosotros pongamos nuestra mirada en la gracia que habría de venir y en la gracia que fue recibida. Pero Pedro utiliza unos elementos bastante peculiares. No sé si notan, si pueden leer el texto, hay unos elementos peculiares que utiliza Pedro para resaltar el valor de la gracia. Y lo raro es que él usa, bueno, si podríamos decir extraño, es que él usa el tema de los profetas. Y les confieso que la primera vez cuando estaba leyendo el texto se me hacía raro,
¿Por qué Pedro, si viene hablando de que somos expatriados, que somos herederos, por qué se está hablando de que la heredad, la salvación, y un momento a otro me habla de profetas? Y era como, ¿por qué? O sea, ¿por qué Pedro mete este tema? ¿Y cómo se supone que Pedro va a intensificar el valor de la gracia por medio de los profetas del Antiguo Testamento? Y esto se vuelve un poquito extraño. ¿Y por qué es importante la labor de los profetas en medio del plan de redención para salvación? Y aquí me gustaría detenerme un poquito y es explicar cuál era la función de los profetas y quién eran los profetas. Bueno, los profetas se encuentran principalmente en el Antiguo Testamento y ellos tenían una función, y es que ellos eran instrumentos de Dios para comunicar algo. Entonces, ¿qué eran los profetas? Eran personas que estaban comunicando un mensaje de Dios. Ellos querían comunicar algo. El Señor decía algo y los profetas tenían la labor de comunicarlo. Ellos tenían que comunicar el mensaje al mundo o a su pueblo, que era Israel, y estaba y tenía, por general, anunciaba acontecimientos sobre el presente, situaciones que estaban viviendo. A veces había revelaciones de lo que habría de venir acerca del futuro o incluso a veces llamaban al arrepentimiento. Entonces muchas veces ellos cumplían con esa función de predicar. Ellos como que predicaban al pueblo, anunciaban, decían verdades y esa era su labor. Sin embargo, quiero decirles que esta labor era muy difícil. Muchos de esos profetas sufrieron, los torturaron, los despreciaron, fueron torturados, insultados. Y la labor que tenían los profetas era dura. Tenían que vivir situaciones donde, como les digo, eran despreciados. Incluso encontramos profetas como Jeremías donde decían, Señor, no más, no quiero. Y por eso le dicen el profeta lloro, que me parece un poco feo, pero es la fiel representación de del hombre diciendo, por favor, Señor, esta labor es muy grande para mí, es muy pesada. Sin embargo, perseveraban. Y ellos perseveran en algo. ¿Qué era lo que perseveraban? ¿Y por qué los profetas sufrían al traer un mensaje? Porque estaban hablando de qué. ¿Qué dice el texto que hablaban los profetas? Ellos dicen, a ver, dice, ellos profetizaron acerca de qué? De la gracia. Ellos perseveraban frente a un mensaje. ¿Sufrieron? Sí. ¿Les costó? Sí. Pero ellos todos perseveraron frente a un mensaje, en la gracia que habría de venir. ¿Saben qué es lo más curioso? Es que este mensaje de la gracia que hablaban los profetas es impresionante. Cada uno habló en épocas diferentes, diferencias de cientos de años. Profetas que decían lo mismo o apuntaban a lo mismo en diferentes épocas, diferentes lugares, diferentes personas. Y eso es muy extraño, como personas que a lo largo de todo este libro, de todo el Antiguo Testamento, hablaban de lo mismo en diferentes espacios. Y eso es muy valioso. Pero todos tenían claro, y es que todos tenían algo claro, y es que se iba a revelar una gracia. Algo había de venir. Por eso la palabra, si ustedes ven, dice que ellos, el 10 dice que ellos que profetizaron de esta gracia que vendría y que hicieron diligentemente. Dice que ellos inquirieron y averiguaron. Es decir, hay otra versión que me dice que también lo desglosa un poquito y es que ellos investigaron cuidadosamente. Es decir, los profetas sabían que había de venir una gracia, la enseñaban, sufrían por hablar este mensaje, pero a pesar de eso, ¿ellos qué hacían? Investigaban. Cuando dice la palabra que ellos investigaban, que ellos querían saber realmente qué era eso, es porque la revelación que ellos tenían de esa gracia era incompleta. Es decir, todos los profetas de diferentes épocas revelaban algo, destellos, 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 que era incompleto. Ellos no sabían de qué trataba al 100% toda esa revelación. Y para eso me gustaría hablarles este no es el propósito de la predicación, de hablar del Antiguo Testamento, pero sí quisiera darles destellos pequeños de cómo la gracia se revelaba parcialmente a través de diferentes profetas. Les voy a dar unas citas bíblicas. No las vamos a leer porque son bastantes, pero si quieren tomarse el tiempo de en su casa leerlas, sería bueno. La primera, el primer profeta lo encontramos en Segunda de Samuel 7, del 12 al 3. Y esta es una profecía perdón, es redundante, el profeta Natán. Natán era un profeta en la época del rey David. Y ese profeta le dijo a David que de su descendencia, de la descendencia de David, vendría un rey. Vendría el Mesías. Entonces acá tenemos una pequeña revelación. Ya empezamos a ver que va a venir alguien,
Pero ¿qué sabemos? Solo sabemos que viene el linaje de David. Eso nos recuerda el profeta Natán. Isaías, uno de los profetas que hablan clarísimo de acerca de este Mesías, uno de los capítulos donde habla tan explícito de este Mesías que venía del linaje de David, está en el capítulo 53, donde detalla de forma explícita ese Mesías que vendría a ser. Detalla explícitamente que ese Mesías sufriría, que sería torturado, que sería como oveja llevado al matadero, que sufriría, pero que resucitaría. Entonces, acá se va completando un poco más la revelación de Cristo. Zacarías 9:9, otro profeta, dice que él habló de cómo ese Mesías, se presentaría en Jerusalén montado en un burrito. Entonces, acá tenemos más revelaciones pues, como que las revelaciones son como digo, son parciales. Jeremías 31:31 habla de cuál iba a ser la labor de ese Mesías que vendría. Dice Jeremías 31:31. Él habla de que es por medio de este Mesías vendría un nuevo pacto. Entonces eso quiere decir que, viene de la familia de David, sabemos que sufrirá, que resucitará, pero que también nos dará la revelación de un nuevo pacto. ¿Sí ven? Progresivamente. Ezequiel 36, del 26 al 27, Ezequiel 36, del 26 al 27, nos dice, este profeta entiende que la función de esa profecía es cambiar el corazón del hombre, que ya no sea un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Entonces, ya vemos que se va haciendo más progresiva y más progresiva la revelación. Daniel también habla de este Mesías, Daniel 7, 13 y 14. Nos dice que este rey, este Mesías que habría de venir, lo que tendría un reino que sería eterno, que no tendría fin. Y Miqueas, el capítulo 5, versículo 2, dice que este profeta, de forma más explícita, vendrá del linaje de David, pero explícitamente de Belén. Entonces, si ustedes ven, cada profeta dio destellos, cada uno tenía una revelación. Por eso la palabra dice que ellos investigaron cuidadosamente, porque ellos sabían que había una esperanza. Los profetas sabían que habría algo de venir, sabían que había una esperanza viva. Pero ellos sabían completamente cuál era esa esperanza, cuál era esa gracia futura, no la entendían completamente. Ellos no sabrían. Por eso vamos a leer el versículo 11 de Primera de Pedro 1:11. Por eso la palabra dice que ellos procuraron saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir que los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. ¿Qué quiere decir esto? Los profetas sabrían Los profetas sabían que un rey vendría, pero desconocían quién sería. Sabían que sufriría como un cordero llevado al matadero, pero ignoraban en qué circunstancias. Sabían no puedo pronunciar esta palabra. Sabían que pondría un nuevo pacto, pero no cómo entraría en vigor. Ellos sabían que surgiría de la tribu de Judá, pero no cuándo llegaría. Sabían que establecería un reino eterno, pero no tenían ni idea de cómo se manifestaría. Ellos anhelaban saber quién era esa persona y cuál era el tiempo. Otras versiones, otra forma de traducir tiempo es en qué circunstancia. Ellos anhelaban, ellos miraban de lejos, ellos sabían que había algo de interés, sabían que había algo tan valioso y por eso Pedro quiere resaltar esta idea tan valiosa que ellos dedicaban su vida a este mensaje. Ellos lo veían con un profundo interés y tenían un deseo ferviente de investigar cuidadosamente acerca de la persona y el tiempo. Comprendían el inmenso valor de la salvación, la cual llenaba de gozo y esperanza en medio del sufrimiento. Todo apuntaba a un Salvador y a un Redentor. Por eso me gustaría que pudiéramos leer Hebreos 11, 13. Es una hermosa idea de complementar lo que ellos miraban. Dice así, todos estos murieron en fe. ¿Quiénes? Todos estos profetas. Este es un texto que estudiamos bastante el año pasado, ¿cierto? De la historia de fe de todos estos personajes que estuvimos viendo durante un año entero, ¿no? Personaje tras personaje anunciaban una verdad. Y por eso de Hebreos 11 dice, todos ellos murieron en fe, sin saber,
pero sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto de lejos pero visto desde lejos y aceptada con gusto, confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Es decir, todos ellos vieron. Pedro nos confirma, todos sabían que había una gracia. ¿No les parece impresionante esto? Todos ellos tenían destellos, pero esos destellos eran suficientes para poner su gozo, su alegría, toda su esperanza en eso que había de venir. Y diligentemente buscaron, averiguaron profundamente acerca de esta verdad. Ellos sabían y esta verdad traía una revelación a ellos. Y como dice Hebreos, sabían que esta esperanza futura representaba que ellos eran extranjeros y peregrinos. O como dice Primera Pedro, que ellos eran expatriados, que quiere decir que ellos no pertenecen a este mundo. Los profetas, al ver al futuro y ver lo que habría de revelarse, ellos entendían, no pertenecemos a este mundo. Y eso no fue lo mismo que nosotros hemos estado aprendiendo. Pedro nos dice lo mismo. Hay una esperanza de salvación, una esperanza. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros no pertenecemos a este mundo, porque al igual que los profetas que tuvieron sufrimiento, nosotros en este presente tenemos sufrimiento. Al igual que el Antiguo Testamento había una esperanza viva, nosotros tenemos una esperanza viva. Y al igual que ellos eran extranjeros y expatriados de su vida en esta tierra, nosotros también somos expatriados, somos extranjeros, peregrinos. Todos ellos estaban unidos por la esperanza viva de la salvación, una identidad que compartimos con estos profetas que anunciaban de una verdad. Y de verdad creo que admiro mucho esto, que a pesar del sufrimiento y el dolor que implicaba proclamar el mensaje, incluía las torturas y desprecio, pero ellos entregaron sus vidas al estudio, la investigación y la profundidad de esta verdad. Y como dice Hebreos 11, ellos lo que hicieron lo aceptaron con gusto. Ellos aceptaron con gusto que habría una gracia revelada. Es decir, entonces, nuevamente reitero la pregunta que hacía al inicio. ¿Por qué Pedro introduce a los profetas en el mensaje de la esperanza viva? Porque es que el mensaje de la esperanza viva es algo que el Señor nos ha estado revelando para decirnos qué privilegiados han sido ustedes que hoy hemos visto esta verdad cumplida. ¿Y cómo sabemos que todo lo que ellos vieron, nosotros ya lo podemos ver? Bueno, lo encontramos en Lucas 24, del 25 al 27. Mientras que lo buscan, les voy a dar un poquito de contexto. Lucas 24 es un capítulo en el que el Señor Jesús, el Mesías, el que se había anunciado a todos sus profetas, había venido a la tierra y pasó lo que dijo Isaías, que moriría, pero que resucitaría. Y nos encontramos en la temporada que se está cumpliendo todo lo que los profetas dijeron. Y Jesús resucita y se encuentra con dos discípulos que van muy tristes, aburridos, porque Jesús murió. Y Jesús se aparece y les va a decir algo impresionante. Y es lo que vamos a leer. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera todas esas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando ¿quién? Con todos los profetas les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Jesús mismo está afirmando, está diciendo, o más bien Pedro está afirmando lo que Jesús dijo. Todas estas verdades se anunciaron, todas estas verdades apuntaban y se cumplieron. La gracia anhelada, la gracia vendría por medio de Jesucristo y esta promesa que fue dada a la humanidad desde el inicio de la creación, desde la caída del hombre, de que el hombre fallaría, caería, pecaría, esa promesa de una redención fue cumplida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice Jesús, insensatos, ¿acaso no han visto que desde el Antiguo Testamento los profetas anunciaban? Y eso también me llevaría a mí a hacer una pregunta. ¿Acaso yo también soy consciente de esa gran verdad? Por eso cada acto que hacían los profetas, cada acto que se miraba a reflejo del Antiguo Testamento, apuntaba a un propósito, apuntaba a una verdad, apuntaba a algo tan valioso, las promesas divinas cumplidas en nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que les leí de Jeremías, de Natán, de Zacarías, de Ezequiel, Daniel, todo se cumplió al pie de la letra. Y Jesús nos dice,
todo lo que ustedes han visto, todo lo que se anunció, se cumplió. Por eso, hermanos, hoy somos privilegiados, altamente privilegiados de ver la revelación completa de nuestro Señor Jesús. De que todo lo que se cumplió, lo que ellos vieron parcialmente, anhelaron y estudiaron, nosotros ¿qué? Podemos verlo entero. Ya no vemos fracciones, vemos una revelación completa de lo que habría de verse. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, el valor de la gracia en nuestros días. Para eso, les invito a que leamos Primera de Pedro 1:12. Es el versículo que sigue a continuación. Dice así: a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelaban mirar. Ahora, ¿por qué puedo decir que es un privilegio estar en esta temporada? Pues bueno, Pedro dice al inicio, todo lo que fue revelado a los profetas, todo eso, ¿a quién le sirve? A nosotros. Todo esto que es tan emocionante, tan valioso, la revelación de Cristo, ¿a quién le sirve? A nosotros. Está puesta para los creyentes. Qué esperanza viva más valiosa, que todo lo que anunciaron nos servía a ustedes y a mí. Esto es un alto valor. Y Pedro quiere que entendamos que somos herederos de las esperanzas anunciadas en el Antiguo Testamento, que recibimos el cumplimiento de aquello que los profetas anhelaron comprender claramente. Ahora, todo esto fue del pasado para llevarnos a un presente. Nos encontramos en un presente vivo. Y quiero que profundicemos, porque Pedro utiliza el capítulo 12 para nuevamente ampliar la esperanza viva de la gracia ahora en nuestro presente. Si ven cómo Pedro quiere que el creyente afirme, que el creyente tenga una convicción plena de que su sufrimiento y su vida, qué privilegio. Que otros sufrieron, pero no lo vieron cumplido. Ahora ustedes sí sufren, pero tienen la esperanza de que todo se ha cumplido. Ahora, ¿cómo esa verdad es revelada a nosotros en nuestro presente? ¿Cómo esa verdad es revelada? Y Pedro nos lo dice acá, todo eso sirvió a ustedes. Pero dice, en estas cosas ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Si ponemos cuidado al versículo 11, dice, procuraron saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. En el Antiguo Testamento, la revelación venía ¿por quién? El Espíritu de Cristo, o también podríamos decir, es el mismo Espíritu Santo. Es una forma diferente de Pedro de decir decir lo mismo. Son formas de decir el Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, es la misma forma. Entonces, la revelación del Antiguo Testamento era dada ¿por quién? El Espíritu Santo. Y la revelación que tenemos hoy en nuestro presente es dada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Y dada por medio de quién? De las personas que proclaman el Evangelio. Por esos pastores, por esos maestros, estas personas, esos evangelistas que llevan la verdad. Tenemos el privilegio que la palabra sigue siendo anunciada en nuestros días, completa y obrando de la misma manera por medio del Espíritu Santo. Y es así que quiero detener un momento y exaltemos la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en la revelación de Cristo es muy valiosa. Yo les confieso que soy una persona que suele ignorar, y es algo que me ha arrepentido mucho, la obra del Espíritu Santo. Pero hay un libro que creo que lo están leyendo los semilleros, que es Conocer a Dios, y ese libro cambió muchísimo en perspectiva acerca de la obra del Espíritu Santo. Porque dice, Cristo hizo la obra, ¿cierto? Cristo vino, murió y resucitó. Pero esa obra de Cristo no sería efectuada en ustedes si no fuera por el Espíritu Santo. Si no estaría el Espíritu Santo, no habría iglesia. Si no estuviera el Espíritu Santo, no habría regeneración, no habría nuevo nacimiento, no habría herencia, no habría vida eterna. Porque es el Espíritu Santo que efectúa la obra realizada por Cristo en la cruz en sus corazones. Por eso es que Pedro también incluye en medio de líneas la obra del Espíritu Santo. Tan valiosa,
tan grande, y es que el Espíritu Santo como iluminó y permitió que, como les decía a los profetas, en diferentes épocas, en diferentes años, en diferentes contextos, todos hablaran de lo mismo por obra del Espíritu Santo. Y que todo, aun cuando pareciera que fuera de una línea desordenada, todo era continuo, fijo, para que el día de hoy esa línea y esa historia de fe, como miramos el año pasado, siguiera hasta el día del presente. Esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra que Él ha efectuado. Y todo revelada en medio de qué? De su palabra. Nuestra revelación dada por el Espíritu Santo está aquí, en su palabra, en esta maravillosa, en sus letras. Por eso, segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es así que por medio de su palabra, el Espíritu Santo sigue obrando como lo hacía en el Antiguo Testamento. Por eso es que es muy malo mi pensamiento decir, Señor, ¿por qué no actúas como antes? Estaría negando que el Señor entonces no está hablando el día de hoy. El Señor y el Espíritu Santo, nuestro Creador, nuestro Redentor, sigue siendo el mismo. Por eso nuestra mirada no está puesta en el pasado. Por eso, al final de cuentas, Eclesiastés nos dice, hey, no es de sabio que mires atrás. Hay una esperanza viva, afirmada, fija, dada por medio del Espíritu Santo. Y es esta la que nos recuerda. Ahora, por eso los profetas lo miraban con tanto interés. Ellos buscaron, indagaron, profundizaron. Y esto me lleva a hacer una pregunta. ¿Cuánto más debería impactarnos a nosotros que ahora tenemos una revelación completa? ¿No debería esta verdad despertar en nosotros un interés aún mayor, un asombro más profundo y un deleite más intenso? Si para los profetas que la revelación era incompleta, la anhelaban y averiguaban profundamente, ahora nosotros que tenemos la revelación completa, ¿no deberíamos anhelarla con profundo deseo? Y eso hace la pregunta, ¿cómo estamos viviendo nuestro día a día? ¿Dónde está nuestra esperanza viva? ¿Dónde estamos viviendo? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro entendimiento? Y el Señor dice, hay una esperanza, pero ellos la buscaron y ustedes y yo dedicaron su vida a pesar del sufrimiento, a pesar de la persecución, a pesar de las cosas tan horribles que tenían que pasar. Y nosotros, en medio de nuestro sufrimiento, tenemos un llamado. Así como ellos inquirieron o, bueno, averiguaron profundamente, nosotros también tenemos un llamado a profundizar en las escrituras reveladas por medio del Espíritu Santo. Ellos conocieron fragmentos de la promesa, pero no tuvieron el privilegio de verla cumplida. Nosotros, en cambio, tenemos la revelación completa de Cristo. Hemos recibido el cumplimiento de lo que ellos anunciaron. Así que no podemos ser indiferentes ante lo que las generaciones anhelaron ver y que hoy tenemos a nuestro alcance por medio de su palabra. No podemos ser indiferentes a lo que por tantos años se anheló, se escribió y que hoy en día se ha revelado y la veamos por tan poco. La palabra del Señor es tan valiosa, tan profunda, tan esencial para nosotros. Y eso es lo que Pedro quiere que el creyente vea, la intensidad de la esperanza del creyente en la gracia. Pero no sé si lo notaron, Pedro añade otro factor al final. Y usted ve, entonces, hemos visto que Pedro incluye diferentes personajes para una idea central. Si es como si acá en el medio escribiéramos gracia y encontráramos que hay una serie de personajes que apuntan a esto. Están los profetas que apuntan a la gracia. Están los predicadores que apuntan a la gracia. Tenemos al Espíritu Santo que apunta a la gracia. Todos apuntan a un mismo foco. Pero al final del capítulo 10 de 12 agrega otro factor. Dice, cosas a las cuales los ángeles que anhelaban mirar. Anhelan mirar, perdón. En NTV lo explica un poquito más. Dice, todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Y yo me hacía una pregunta como, ¿cómo es posible que estos seres que están continuamente ante la presencia de Dios, viviente, que ellos han sido enviados por Dios para llevar su mensaje, que ellos conocieron la revelación,
Ellos vieron que el plan de redención, ellos vieron, los ángeles vieron todo. ¿Y por qué la palabra dice que ellos ni observaron con expectación? Y la verdad yo me preguntaba, pero no entiendo, Señor, o sea, no entiendo. O sea, ¿por qué los ángeles que han visto una revelación? Creo que antes nosotros los podríamos envidiar, pero, uy, pero antes yo envidiaría a los ángeles, ¿no? Como ellos vieron todo, han visto desde la caída, cómo el Señor prometió, cómo el Señor ha revelado su palabra, cómo los ángeles vieron cómo nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra para rescatarnos. Y yo me pregunto, pero ¿cómo así que ellos anhelan o ven con privilegio lo que nosotros estamos viviendo? Y es que los ángeles comprenden plenamente la magnitud de las promesas que hoy vivimos. Sin embargo, este plan que ellos observaron no fue diseñado para ellos, sino fue diseñado para nosotros. Ellos no pudieron experimentarlo, solo lo observaron con asombro. Nosotros, en cambio, tenemos el inmenso privilegio de vivirlo y experimentarlo en plenitud. Así que, hermanos, qué privilegio tan grande. ¿No les parece que eso es un privilegio asombroso? Tenemos el privilegio inmenso de que todo lo que anhelaron se cumplió, como decía al inicio del versículo 12, todo eso era para nosotros, para ser rescatados, para ser vistos. Y acá nuevamente quiero hacer un alto, porque como vemos, ahora veamos que Pedro quiere que la esperanza, la gracia resalte por medio de los profetas, del Espíritu Santo, de los predicadores y ahora de los ángeles. Y Pedro quiere que esto todos nos monte un panorama amplio en 3 versículos para revelarnos que hay algo muy valioso y es la esperanza dada ¿qué? Por gracia. Ahora, he hablado mucho de alrededor de lo que se vive, de la gracia, de la redención. Pero, ¿a qué se refiere Pedro acerca de esta gracia? No sé si acá hay personas que sean nuevas o personas que llevan poco tiempo viniendo a la iglesia. Y tal vez no es un concepto que tengamos muy claro. Tal vez no sabemos a qué se refiere la Biblia con un plan de redención, a qué se refiere la Biblia con que recibimos gracia. ¿Por qué la gracia es tan importante? ¿Eso qué significa y qué tiene que ver? Bueno, me gustaría dar 3 subpuntos chiquiticos para entender qué es esa gracia. Y esa gracia significa que Cristo venció el poder del pecado y nos dio vida eterna. Que antes nosotros estábamos condenados, pero ahora tenemos seguridad en salvación. Tenemos esperanza. ¿Eso qué quiere decir? La gracia es que nosotros éramos perdidos, la palabra misma dice que nosotros no podíamos con la presencia de Dios, la detestábamos. A ese nivel de desgracia se encuentra el hombre en su estado natural, de desgracia profunda que ni siquiera quiere voltear a ver a Dios. Imagínense, el Señor dio todo este plan de redención y estamos viendo que es maravilloso, ¿no? Pero imagínense todo ese plan de redención y nosotros lo despreciamos. Por nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros despreciamos el plan de redención. Pero gracia significa que aun cuando somos tan malos, el Señor nos sacó de nuestra inmundicia y nos dio esperanza viva. Esto es lo que se trata, lo que Pedro quiere decir. Nos sacó de la muerte, de la perdición para ponernos en la esperanza viva, decir, oh, he sido salvo por gracia. ¿Podía salvarme? Era imposible. Estaba condenado, pero el Señor me rescató y ahora mis ojos fueron abiertos, mis ojos se han visto. Ahora sé cuán grande es el privilegio de la salvación. Otro segundo punto es que tenemos, por medio de la gracia, tenemos el privilegio de tener acceso a la presencia de Dios. ¿Ustedes sabían que en el Antiguo Testamento la relación con Dios estaba limitada a sacerdotes, a un sistema sacrificial y a profetas? El acceso a la presencia de Dios estaba limitado. Era para algunos pocos y esos pocos intercedían por el resto del pueblo. Ahora la gracia nos permite entrar confiadamente ante Él, nos permite entrar confiadamente, podemos disfrutar de lo que Cristo hizo, podemos entrar confiadamente ante la revelación de que estaba perdido, pero ahora puedo respirar y decir, oh, Señor, o sea, tú me rescataste y puedo disfrutar de tu presencia. ¿Lo tenían antes? No. ¿Privilegiados somos? ¿Por qué creen que los ángeles miraban con expectación?
porque lo que había sido revelado ahora nos pertenece. Ahora, por la gracia, no solo hemos recibido salvación, sino que ahora Dios mora dentro de nosotros. En el Antiguo Testamento, el Señor moraba en medio de lugares específicos, en el tabernáculo, en el templo, en lugares sagrados. Ahora, por gracia, seres tan eh, despreciables, miserables como nosotros, imagínense, este lugar a lo que somos nosotros, ahora mora la presencia de Dios. Y eso es un privilegio. Así que Pedro quiere que entendamos cuál es la esperanza viva del creyente. Es un nuevo anexo al medio del sufrimiento. Somos expatriados, sí. Somos herederos, somos escogidos por fe, por medio de la grandiosa gracia que nos rescató. Romanos 3:24 dice, todos son justificados que gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Somos redimidos, somos justificados, somos salvos por medio de la revelación de nuestro Señor. Y esto quiero que nos lleve a nuestra conclusión para finalizar. Y es que como creo y no sé, espero que el propósito de Pedro en su carta sea claro, y es que intensificar la esperanza viva de la gracia. Ahora vamos a leer Primera de Pedro 1:3. Ese es un texto que se va a leerla y se va a profundizar la otra semana, pero quiero que lo usemos un momentico. Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Preparémonos para la acción, preparémonos para lo que va a venir, que aún en el sufrimiento hay una esperanza viva, que aún en el sufrimiento tenemos una esperanza en la gracia revelada por medio del Señor Jesucristo. Y nuevamente quiero ser, para finalizar, que seamos un poco introspectivos. Y les haría la pregunta, ¿cómo estás viviendo tu vida como expatriado en esta tierra a la luz de la esperanza de la gracia revelada? Y quiero que reflexiones un momento, ¿cómo ustedes están viviendo su vida frente a la revelación? ¿Cómo están viviendo ustedes que son expatriados a la luz de la gracia? Y quiero que para poder responder esa pregunta, pensemos en nuestras vidas. Pensemos en esas situaciones donde hay sufrimiento, donde hay dolor. Algunos podemos enfrentar problemas económicos que nos quitan el sueño. Otros atravesamos dificultades familiares que parecieran imposibles de resolver. Hay quienes no soportan su trabajo, pero no pueden dejarlo porque es necesario su sustento. Otros lidian con la ansiedad, la depresión o una vida tan ocupada que ya nada tiene sentido. Y sé que pueden haber muchos problemas más. Y eso se refiere Pedro. Hay sufrimiento en la vida del creyente. Nuevamente, el sufrimiento de Pedro no es que alguien le está poniendo una pistola en la cabeza, diga que niega al Señor o si no lo mato. No, el sufrimiento que ahora Pedro es esto, sus día a día, el sufrimiento en el vida constante. Y es cierto que enfrentamos desafíos y es muy difícil. Y a veces pareciera que la esperanza en el creyente está más en que las cosas terrenales van a mejorar. Pareciera que la esperanza está en anhelo regresar en el tiempo y que la vida sea como antes. Pareciera que la esperanza estuviera en este mundo, en anhelar que todo fuera como cuando era niño. O anhelo que las cosas se solucionen, que si tengo problemas económicos, ¡pran!, que me aparezca plata y se solucionó. Que si tengo problemas con mi trabajo, ¡ay!, con un compañero de trabajo que me cambiaron de área, se solucionó. Bueno, quiero decirles que la esperanza viva por medio de la gracia no busca dar soluciones terrenales. Es decir, la Biblia no nos está diciendo que la solución de los conflictos y el sufrimiento no está en esta tierra, sino la esperanza viva y el propósito del Evangelio no es hacer desaparecer mágicamente las cosas,
sino que pongamos nuestra mirada en la esperanza viva de la gracia por medio de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Una esperanza firme y eterna, incluso en medio de las pruebas. Es decir, ¿cuál es el gozo de la gracia para salvación para nuestras vidas? Y me gustaría poder leerles esto para ir finalizando. Podemos experimentar el gozo y maravilla de ser un pecador salvado. Los ángeles no experimentaron el gozo de ser salvos y los profetas lo anhelaron de lejos. Ellos anhelaron y contemplaron la salvación, pero nosotros sí la conocemos. Así que no importa qué tan difícil pueda ser tu vida, qué tan opresivos sean los gobiernos o qué tan discriminativo pueda ser un supervisor en el trabajo. Tú, yo, nosotros somos privilegiados de vivir hoy porque vives en una época en la que Cristo ha sido revelado y hemos experimentado su salvación. Tenemos consuelo al saber que no importa lo que podamos perder en esta vida y lo que podamos sufrir, porque por nuestra fe en Cristo somos más privilegiados que los profetas y los ángeles. Así que los invito a que nos pongamos de pie y leamos juntos un texto. Vamos a leer todos juntos Mateo 13, del 16 al 17. Dice Mateo 13, del 16 al 17. Pero dichosos, vamos a leer todos juntos, pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen, porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Privilegiados ustedes, porque ven, privilegiados ustedes, porque oyen. Qué privilegio saber que hemos sido rescatados y esa es la esperanza viva del creyente. ¿Van a sufrir? Sí. ¿Van a tener dolores en esa vida? Sí. Pero la esperanza está en nuestro Redentor y Salvador por medio de la gracia. Así que cierren sus ojos. Ay, Señor, nos presentamos delante de ti. Nos arrepentimos, Padre, porque en gran parte de nuestra vida hemos puesto nuestra esperanza en cosas tan superficiales, tan banales. Señor, perdónanos, Señor, nos arrepentimos por las veces que hemos despreciado el privilegio del rescate dado por ti, nuestro Señor Jesucristo. Nos arrepentimos, Padre, porque tu palabra nos confronta. Los ángeles, por medio del Espíritu Santo, los profetas, todos anunciaron algo que es tan privilegiado. Pero, Señor, perdón, porque lo he menospreciado tantas veces, poniendo mi mirada y mi esperanza en un mejor sueldo, en una mejor vida, en mejores condiciones terrenales. Pero, Señor, hoy recordamos que somos expatriados en esta tierra, que no pertenecemos aquí. Por eso vemos con alegría la gracia de que saber que podremos estar allá eternamente contigo, porque nos has rescatado para vida eterna, para el glorioso, Señor, propósito que tú has dado por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es por nuestro Señor, nuestro Salvador, por medio de la obra del Espíritu Santo. Por eso, qué privilegio saber que podemos contemplarte, privilegiados aquellos, Señor, que aun cuando no lo hemos podido ver, Señor, lo hemos aceptado. Gracias, Padre. Por eso exalto tu nombre, Señor, y digo, gracias por rescatarme, gracias por ponerme en esta época, gracias por ponerme en este presente, porque puedo ver la revelación cumplida. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. El sermón ha terminado, pero la palabra del Señor seguirá haciendo su obra en nosotros. Te esperamos la próxima semana para una nueva entrega de un sermón en Pila. Gracia y paz.